Bueno, el tema de XML, en principio tampoco debería sonarnos nada extraño porque XML al final es muy parecido a HTML, ¿de acuerdo? La traducción literal, dijéramos, es esta. Lenguaje de marcas, al final, lo que se basa en nuestra asignatura, es un lenguaje de marcas. Y bueno, es muy parecido a HTML, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar un ejemplo. Vale. Por ejemplo, esto es un XML. Un XML sencillo, sin mayor complicación, pero bueno. eh, Tiene la misma sintaxis, vamos a decir. Bueno, no, sintaxis no, la misma estructura que un HTML. Todos los HTMLs tenían etiquetas de abrir y etiquetas de cerrar. Aquí también las tenemos, etiquetas de abrir y de cerrar, pero nosotros podemos personalizarlas para definir los datos que vamos a almacenar. ¿Vale? Al final, el XML se inventa, vamos a decir, para guardar datos de manera un poco más sencilla, bueno, lo de sencillo no es relativo, que en base de datos. Una vez que almacenas, también está la opción de enviar esos datos. O sea, no solo es almacenar localmente. El XML se utiliza mucho, mucho, mucho también para enviar datos de un sitio a otro. ¿Vale? Últimamente lo que se está utilizando también como lenguaje de marcas para enviar información y demás es el JSON. Viene a ser parecido. Lo que pasa es que cambia la sintaxis, vamos a decir. Claramente cambia la sintaxis bastante, pero al final, pues sí, sirve al final para lo mismo, ¿no? Poder enviar información o almacenar información. Una de las últimas cosas que se está trabajando desde Google, por ejemplo, es Firebase. Firebase es un sistema de almacenamiento en la nube muy utilizado ya en las aplicaciones móviles o bueno, en general, que tiene una sincronización rapidísima. Es realmente increíble lo rápido que es, lo relativamente sencillo, vamos a decir. No es tan sencillo, es relativamente sencillo. Y bueno, pues te da eso, la capacidad de poder comunicar con muchos terminales móviles, en este caso, rápidamente por JSON. Aquí Firebase utiliza JSON, te envía JSON. ¿Vale? Nosotros ahora mismo vamos con XML. Para almacenar estos XML y demás, y para, bueno, esto va a ser como las bases de datos. Tú tienes un SQL, digo, perdón, un SQL, un XML y quieres sacar información de ahí. Pues igual que existen las consultas SQL de Access o de Oracle o de MySQL, de lo que sea, también habrá consultas frente a el XML. Entonces esas consultas se van a utilizar con XPath, XQuery, etcétera, etcétera, etcétera. XPath, XQuery, son lenguajes similar o equivalente a lo que sería el SQL de Oracle, pues aquí en ficheros XML. XQuery un poquito más avanzado, con más capacidades, y XPath pues algo más sencillo. Pero claro, para gestionar esta información, para gestionar los SQL, igual que existe Oracle para almacenar las tablas, existen diversos gestores que te permiten almacenar los XML, tal cual. Al final es un fichero lo que te almacena. No creáis que es nada complejo, simplemente es un fichero, o sea, una gran carpeta donde se meten ahí los ficheros. Se hace evidentemente de una manera especial. Y bueno, esa gran carpeta donde puedes meter estos ficheros XML te va a permitir generar consultas como XPath, XQuery y demás. El software que vamos a utilizar nosotros es este, ExistDB.
La instalación es bastante sencilla, no tiene ningún misterio y está instalado ya en todos los equipos estos. ExisDB. Bueno, y desde aquí haremos consultas, pero poco a poco, ¿vale? Esto sería para acceder, la consola que te permite acceder con un usuario y una contraseña a este equipo y hacer consultas. Espera, que lo he puesto mal, me parece. Ahí, ¿vale? Bueno, aquí ahora no tengo nada almacenado, pero sería cuestión de ir metiendo aquí ficheros XML. Y con con los prismáticos, ya lo veremos esto bastante más adelante, no os preocupéis. Aquí, esta es la manera de ejecutar consultas contra esos XML. Bueno, pero bastante antes de llegar a todo eso, tenemos que entrar un poquito más en profundidad en qué son los XML y cómo se hacen. ¿Vale? Antes de sacar consultas de ellos y demás, vamos a ver qué son y cómo se hacen. Un poco más en profundidad, qué son ya sabemos. Bueno, pues un poquito más en profundidad. Bueno, el tema, dijéramos, de historia del XML tampoco me interesa mucho. Quiero ir a lo práctico. Vale. Entonces eso. Indicar que los XML tienen una etiqueta de abrir y una etiqueta de cerrar siempre. Y antes de empezar una nueva etiqueta, he de cerrar la anterior. Es decir, yo no podría meter, por ejemplo, esto aquí. Nombre, Jorge, apellidos tal y cierro nombre. No. Tienen que ir pues seguidas. La apertura y el cierre de la etiqueta, apertura y cierre de etiqueta. Bueno, hay ciertas normas muy básicas en esto de XML en cuanto a las etiquetas. Que, por ejemplo, bueno, ya lo sabemos de HTML, se puede cerrar una etiqueta simplemente con esto. El menor, barra, bueno, y mayor, falta aquí. No, bueno, en realidad es etiqueta así. Así abriríamos y cerraríamos una etiqueta. Si no, pues ya digo, lo cerraríamos así. Ojo porque XML distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es case sensitive, que llaman. Es interesante, es una buena práctica, vamos a decir, que dejéis estos espacios de separación, que tabuléis, ¿vale? Porque llega un momento que cuando es un XML bastante grande, no se entera uno de si están bien abiertas o cerradas las etiquetas. Si lo tienes tabulado, se ve todo en vertical así muy fácilmente y muy rápidamente. ¿Vale? Se pueden meter comentarios también, igual que hacíamos en HTML con el menor exclamación, guión, guión. Y bueno, pasando un poco a la estructura del XML, diríamos que al principio del XML siempre debemos de insertar esta línea, la codificación que va a llevar
se incluye aquí. Ya sabéis que la codificación marca un poco cómo se almacenan internamente los datos en el ordenador. Código ASCII, código UTF-8, ¿vale? Eso el fichero, vamos, el programa Notepad++ nos facilita mucho la vida porque nos permite guardar una codificación o no, o en otra, o convertir de una codificación a otra. Vale. Pero claro, hay un punto que dices, bueno, ¿y cómo es posible que yo de un ordenador mando información a través de un XML a otro ordenador? ¿Cómo sabe el ordenador de destino que le estoy enviando bien la información? Pues normalmente lo suyo es hacer lo que se llama un DTD. Un DTD. Un DTD marca la estructura que tiene que tener un XML. ¿Vale? De esa manera, si tanto emisor como receptor tienen el DTD, pueden corroborar que los datos han llegado por lo menos correctamente. Es decir, abro etiqueta, pues no sé, ciudad. Dentro de una ciudad, pues hay diferentes barrios. ¿Vale? Pues tengo que indicarlo en el DTD. Una ciudad puede tener barrios. Entonces, abro etiqueta de La Rubia, etiqueta de Rondilla, etiqueta de tal. Y ahí dentro de eso, pues a lo mejor meto otras subetiquetas de las calles. La etiqueta de La Rondilla tiene la etiqueta de la calle no sé qué. Y voy organizando la información jerárquicamente. Todo eso se marca en el DTD. Y si tú se lo dices al origen y al destino, y ambos lo conocen, pueden descifrar correctamente y leer correctamente lo que es el XML. Generalmente se suele llamar esto el parseo, ¿vale? Tecnicismos que se utilizan. Parsear un XML viene a ser a interpretarlo, ¿vale? Lo que pasa que a nivel de código, a nivel de ordenador. Vale. Entonces, bueno, vamos a tener que aprender, evidentemente, a construir estos DTDs. Vale. Partes del XML. Vamos a llamar, por diferenciarlos y hablar con propiedad, vamos a decir, vamos a hablar de los elementos. Uno de las partes que consta un XML serían los elementos. El elemento no es la etiqueta, ¿vale? Esto sería la etiqueta. El elemento sería todo el conjunto de las etiquetas de abrir y cerrar y el valor que trae incorporado. Un elemento puede contener texto, como es este caso, o puede contener a su vez más elementos. Persona está constituido por nombres y apellido. ¿Vale? O bien puede ser solo texto. O incluso vacío, puede estar vacío. Un elemento puede estar vacío. Vale, luego están lo que son los atributos. Bueno, los atributos añaden información también y también pues, es parte del envío que se realiza de datos o el almacenamiento de esos datos y completa un poco lo que es el sentido de la etiqueta. Persona. Bueno, pues persona tiene un atributo, la etiqueta persona tiene un atributo que se llama complejidad y aquí tiene varios valores. Es verdad que este atributo podría convertirse en otro elemento interno. ¿Vale? Eso lo decide pues, el que crea el XML. Aquí podríamos meter complejidad
alta, cierro, complejidad, para sustituir lo que estamos hablando de la etiqueta de arriba, ¿vale? Bueno, en este caso tiene dos etiquetas, nombre y apellido. Y bueno, este sería otro ejemplo. Alumno incluso tiene más etiquetas. Perdón, más atributos. Este ya sería un XML más completo, ¿vale? Puesto que, como veis, ya tiene la línea de el tipo de codificación que lleva, la versión de XML, etiqueta alumno, atributo sexo con ese valor, fecha de nacimiento como atributo con ese otro valor. Tenemos aquí otras etiquetas, otros elementos. Y aquí está la etiqueta teléfono, que también a su vez tiene atributo tipo, ¿vale? No tiene por qué ser una etiqueta principal, puede meterlo el atributo dentro de etiquetas secundarias sin ningún problema, ¿vale? Al final, como estamos comprobando un poco, los XML no tienen otra cosa que marcar una serie de datos que tiene una estructura jerárquica, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, pues eso, un documento que tiene un título. Ese documento tiene asociado también un ciclo, viene asociado a una fecha. La fecha se descompone en día, mes, hora, perdón, día, mes, año, ¿vale? Y eso lo podríamos transformar en algo tal que así, para representarlo gráficamente y entenderlo rápidamente. El documento tiene un título, un ciclo, una fecha, y la fecha tiene un día, un mes y un año. Es una manera de representar el XML de manera sencilla, fácil de comprender y de un solo vistazo lo vemos rápido. Bueno, entonces vamos a distinguir qué es un documento XML bien formado y qué no lo es. Un documento XML bien formado cumple una serie de reglas a nivel de estructura y a nivel de datos. ¿Vale? Eso al final es lo que los plugins o las funcionalidades añadidas del código, cuando realizamos un parseo de un XML, es al final lo que se va a buscar realmente, ¿no? Si está bien construido. Si está bien construido, sabrá interpretarlo y leerlo. Evidentemente, si no está bien formado, no es un XML. Bueno, ¿qué reglas tiene que cumplir para estar bien formado, para ser un documento XML bien formado? Bueno, dice, dentro del texto común no se puede utilizar los símbolos menor y mayor, ¿vale? Es bastante lógico, porque si no, el parser a la hora de interpretar a los menores y los mayores se equivocaría. No podemos meter en el dato en sí, en la información, estos caracteres. El ampersand tampoco. Ni comillas dobles o simples. Sí que podemos utilizar los caracteres espacio en blanco, tabuladores, saltos de línea, lo cual no significa que se vayan a tener en cuenta. Como hacíamos en HTML. HTML sabéis que si pones 3 espacios a la hora de visualizar, eso solo se cuenta como un solo espacio. ¿Vale? Bueno, en cuanto a las reglas concretas de los elementos, bueno, lo que hemos comentado ya, tienen que abrirse y cerrarse en orden. No podemos intercalar aperturas de los elementos antes de que se hayan cerrado los anteriores. Esto es muy importante. Todos los XML, todos deben de tener un único elemento raíz.
igual que lo teníamos en HTML. ¿Cuál es el documento o la etiqueta HTML raíz? Esto es como decir lo del caballo blanco de Santiago. ¿De qué color era? En HTML, ¿cuál es la etiqueta HTML raíz? Pues HTML. Pues es el elemento raíz. Pero siempre tenía que existir al principio del todo. ¿Vale? Y luego dentro de él ya, pues el head, del body, lo que quieras. Pero siempre había una etiqueta raíz que era el HTML. Los nombres de los elementos comienzan con letras y pueden ir seguidas de más letras o números, guiones o puntos. ¿Vale? Pues lo que no podemos hacer es empezar una etiqueta con un nombre numérico, por ejemplo, un 7, un 8, no tiene sentido, ¿vale? Y luego los nombres, bueno, no, algo sencillo y lógico, no pueden empezar con la palabra XML. Los atributos. Vale. Los atributos, bueno, las mismas reglas para los elementos, es decir, pues no puedes empezar con números, caracteres extraños y tal. Solo se colocan en la etiqueta de apertura, no en la de cierre. Ya sabéis, nombre, sexo. Aquí no se mete nombre, sexo nuevamente. Y los valores van entre comillas dobles o simples, me da igual. Da igual así, que así, que así. Por cierto, he dicho que valía cualquier cosa, esto último no vale, ¿eh? Si utilizas comilla de abrir simple, comilla de abrir doble, comilla de abrir doble. Pero no vale alternarlas, ¿vale? Esta es errónea. Bueno, en rojo. Bueno, todos los atributos deben de tener un valor asociado. No vale poner esta etiqueta con este atributo y no darle valor. Tiene que tener valor. Bueno, antes habíamos hablado de los documentos XML bien formados. Ahora vamos a hablar de lo que son documentos válidos. Y documentos XML válidos se entiende básicamente de aquellos que cumplen, que bueno, evidentemente tienen un DTD, definición de tipo de documento, tienen un DTD, tienen lo que antes os he hablado así de pasada, un esqueleto que marca cómo tiene que ir la información distribuida en el XML, que marca también qué tipo de datos va a almacenar el XML. ¿Vale? Entonces, si tenemos DTD y el XML, si ese XML cumple todas las restricciones del DTD, diremos que es un documento válido. Bueno. Vamos a ver cómo definir los DTDs. Bien, vamos a explicar este ejemplo de DTD con XML de manera rápida para que os hagáis una idea global y luego vamos a ir desgranando cómo se construye realmente el DTD, ¿vale? O sea, ahora lo voy a explicar rápidamente, sin entrar en mucha profundidad, y luego vamos a ir viendo cómo hacerlo paso a paso, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí, esto sería el DTD. Como veis, definimos inicialmente cuál es la etiqueta raíz, puesto que es obligatorio definir una etiqueta raíz. Luego decimos que la etiqueta raíz consta de subetiquetas SMS y con este asterisco vamos a decir que hay una o varias, cero o varias. Cero o varias. Es decir, tenemos una etiqueta SMS aquí, otra aquí, otra aquí. La etiqueta SMS está constituida de 4 subetiquetas o 4 elementos. Teléfono, fecha, hora y mensaje. Y además en ese orden.
El teléfono, la fecha, la hora y mensaje es de este tipo de datos, que es un dato genérico para almacenar la información, almohadilla PC Data. Entonces, con esto queda perfectamente definido el XML. Como este XML, que está bien formado, porque tiene etiquetas de abrir, tiene una raíz, tiene los nombres de las etiquetas no empiezan por 9, por 8, por lo que sea. Está bien formado y cumple el DTD, cumple las normas que estamos definiendo en el DTD. Se dice que al estar bien formado y cumplir esas normas es un documento válido, que es lo que estábamos hablando ahora mismo. El documento válido, ¿vale? Bueno, pues nada. ¿Cómo construir el DTD? De primeras, hay una estructura básica que es menor exclamación doctype, elemento raíz del XML y entre corchetes y cerrando el mayor, las declaraciones de los diferentes elementos que lo componen. Sí, sí, sí. Decía que tenemos que tener la palabra doctype reservada esta. Luego el elemento raíz que va a ir, que es persona, por ejemplo. Y luego, de manera separada, lo que serían las declaraciones de los diferentes elementos que lo tienen. Veis que abre aquí un corchete, declara persona como tiene que ser, declara nombre como tiene que ser y se cierra. Vale. El DTD, ese que hemos visto, estaba incorporado dentro del mismo fichero XML, como veis. Todo esto forma un XML, extensión.xml, y es el fichero que envía la información XML y bueno, tiene la estructura, el DTD, dentro. Pero podríamos tener un DTD alojado en otro servidor o en el sistema, en el disco duro, en otra carpeta. Entonces sería colocar el doctype, igual que tenemos antes, doctype, indicando cuál es el elemento raíz igualmente. Pero luego con system podríamos marcar, la palabra system reservada, podríamos marcar la URL del DTD. Podría ser algo así, o podría ser algo así para buscarlo en local. Bueno, en cuanto a las declaraciones, en cuanto a las definiciones de los DTDs, vamos a decir, cómo se definen primeramente las entidades, luego veremos los elementos, luego veremos los atributos. Las entidades. Las entidades al final son como constantes que tenemos definidas. ¿Vale? Y hay una serie de entidades que ya existen en el sistema, que son estas que veis aquí escritas. Claro, si da la casualidad que dentro de un XML, en lo que es el dato de un elemento, queremos enviar por necesidad un símbolo mayor, hemos dicho que el símbolo mayor no se puede meter ahí. Claro, pues entonces, ¿cómo nos la apañamos? Con esta entidad. Si escribimos el ampersand gt punto y coma, eso dentro del dato de un elemento significa mayor, el símbolo mayor. Símbolo espacio, símbolo menor, símbolo ampersand que tenéis aquí, las comillas dobles o las comillas simples. ¿Vale? Las entidades ya existen y las podemos usar para meter este determinado caracteres dentro de los datos del DTD. Pero podríamos querer hacer referencia a otros datos, quizá de caracteres extraños, ¿no? Caracteres especiales. Lo sabéis y si no os lo digo. Del código ASCII, yo por ejemplo puedo poner, si tengo la tecla Alt pulsada 126, saco el símbolo este que hay encima de la ñ.
Alt 64, saco la arroba, Alt 128, saco la cedilla esta. El caso es que estos caracteres en código ASCII tienen esa codificación numérica. Pues bueno, podríamos utilizar esa codificación numérica para mostrar un carácter extraño dentro del dato. Colocando el ampersand, almohadilla y el número del código que en este caso estamos utilizando para mostrar ese carácter. ¿Vale? Luego hay otra serie de entidades que son tratadas un poco como si fueran constantes en programación. Las constantes en programación, ¿para qué son? Pues para no tener que memorizar un dato, ¿no? Por ejemplo, la constante pi de matemáticas, si la vamos a utilizar en un programa de Java, lo normal es meterlo en una constante. 3, 14, tal. Bueno, pues aquí igual. Si queremos utilizar pi como dato, en lugar de poner toda esta retahíla, bueno, pues la definimos como entidad aquí, entity, y luego a la hora de usarla ponemos ampersand pi, punto y coma. Y de esa manera accedemos a ese dato, a esa constante definida, que lo llamamos entidades. En esas entidades podemos utilizar datos que hemos dicho normalmente no podríamos. Como dato del elemento, por ejemplo, no podríamos meter esto. Esto como dato que queremos enviar asociado a una etiqueta no se puede escribirlo así. Entonces tendríamos que definir la entidad, acceder a ella por ampersand next cursiva punto y coma, metiéndolo eso dentro del dato de un elemento. Y entonces enviaría ese dato, pero de una manera, ya digo, especial.